Ahora, políticamente, ¿cómo le puede afectar al presidente Milei? Porque, pues, esto fue, como dices tú, una chantada en el terreno que dominaba el presidente Milei, ¿no? El tema económico ya había promovido, como nos decías al principio, criptomonedas, le encantaba este terreno, digamos. Se supone que lo conocía. ¿Cómo crees tú que le va a afectar? Bueno, definitivamente creo que en sus chances de querer ganar el premio Nobel, como él mismo dijo sobre sí mismo, eh, no creo que sean muy buenas en este momento. Políticamente me parece que Milei tiene un grado de popularidad muy grande, tiene mucha gente que lo apoya porque está viendo que en Argentina hay cosas que van en muy buen rumbo, indudablemente la lucha contra la inflación es una lucha que definitivamente era una victoria para el gobierno de Milei. También la seguridad en las calles ha mejorado mucho, donde ya no hay tantos piquetes como solía haber en una época. Creo que Milei tenía muchos éxitos para mostrar, pero lamentablemente al haber hecho esto y al haber elegido ciertas agendas que no son las agendas para lo que lo votaron genuinamente, esto me parece que en aquellos sectores de la sociedad que tal vez dudaban de Milei, que tal vez, o que no necesariamente lo apoyaban, pero que tampoco lo criticaban, al menos lo que se está viendo en las encuestas actualmente, es que aquellos que estaban tal vez en el color amarillo están pasando al color rojo, a la percepción negativa de Milei. Entonces está polarizándose la imagen alrededor de él. Creo que tiene una base muy sólida de gente que lo apoya porque ve los resultados en la economía formal de la Argentina, pero indudablemente este escándalo creo que desnuda un montón de aspectos sobre las cosas que Milei dice, pero que después cuando las hace, no las hace del todo bien. Claro. Él en la entrevista también dijo que iba a tener que crear un muro entre la gente que busca verlo, ¿no? Plantearle, no sé, propuestas y él. ¿Tú crees que esto se va a dar, digamos, con su hermana, que es como su jefa? Él la presenta como su jefa. ¿Cómo crees que se puede dar esta distancia que quiere crear Javier Milei entre la gente que lo quiere conocer, se quiere reunir con él? ¿Esto es una excusa o es porque él plantea que lo engañaron, básicamente, a él también? Sí, creo que esta dinámica entre él y su hermana es muy notoria. Yo creo que Milei es un monstruo de dos cabezas. Cuando hablamos de Milei, francamente deberíamos hablar de los hermanos Milei prácticamente en todo momento, en todo lugar, donde hay una dinámica muy clara entre ellos dos. La hermana del presidente ha tenido la responsabilidad de armar el partido, La Libertad Avanza, y de ser la que ejecuta un montón de las decisiones económicas vinculadas con Javier Milei. Y Javier Milei es un poco el gran intelectual, entre comillas, ¿no? Que se dedica a dar las charlas y a tratar de inspirar a la gente. Y creo que son una dupla formidable en ese sentido por cómo funcionan ellos dos. Me parece que hay que entender que la dinámica propia de ellos es así. Eh, Levantar un muro, la verdad es que yo desearía que sea cada vez, que sea el presidente de los argentinos, que es para eso lo que lo eligieron. Lo que veo personalmente, al menos una apreciación política que puedo hacer sobre los hermanos Milei, es que parecieran estar más interesados en ser los paladines de la ultraderecha global y sacarse fotos con Elon Musk y con Donald Trump y ir a conferencias de ultraderecha en diferentes países del mundo, donde se dedica a hablar de la agenda woke o de pegar cuestiones de ideología en prácticamente todos sus discursos, en lugar de representar a la Argentina, de hablar de las cosas buenas que tiene nuestro país, de juntarse con el talento genuino que tenemos en el sector tecnológico, especialmente en el sector cripto, que es uno de los más sofisticados a nivel mundial. Milei jamás nos ha dado la hora a los que nos dedicamos a ese sector, por lo cual yo personalmente quisiera verlo convertirse en el presidente de los argentinos. Hoy por hoy lo único que veo es alguien obsesionado con ser una figura global de la ultraderecha y que por momentos pareciera olvidarse que nos tiene que representar a nosotros, a los argentinos, que somos en definitiva el pueblo que lo votó. Un excelente punto. Ahora, ¿qué dice la hermana de Javier Milei? ¿Se ha pronunciado? ¿Qué dice Manuel Adorni, que es su vocero, ¿no? Es la persona que lo representa
habitualmente en estas conferencias de prensa, el vocero presidencial. ¿Qué dice? Es una excelente pregunta. ¿Cómo es la voz de Karina Milei? Yo me lo pregunto, sinceramente. ¿Cómo es Karina Milei? ¿Por qué no da entrevistas? Es la secretaria general del Poder Ejecutivo, tiene un rol formal, está asesorando al presidente día y noche, está al lado del presidente en cada una de sus reuniones. Ella se jacta de que no habla. ¿Por qué no habla? Estamos en una sociedad democrática y me parece que la gente que está en una función pública tiene un deber con la sociedad, y creo que debería poder hablar, debería poder dar explicaciones, debería poder confrontar al pueblo que en algún punto los ha votado, los ha apoyado, y creo que es uno de los misterios más grandes de la Argentina, la voz de Karina Milei. Y el presidente o Manuel Adorni han dicho qué pasará si se sabe quién recibió dinero a cambio de estas ganancias millonarias que nunca les llegó a los inversionistas. La verdad es que ojalá se tomaran medidas frente a las personas que estuvieron involucrados con esto. Una de las cosas que creo que estamos viendo todos en la Argentina es qué cosas declara Hayden Mark Davis, qué cosas declara Javier Milei. Tal vez lo más llamativo es que no hablan mucho uno del otro. Y tal vez en ese sentido, Javier Milei, una de las cosas que se percibe de forma muy clara a lo largo de toda su gestión es que ha sido muy rápido en echar a gente por cosas muy menores. Una semana antes echó a la hija de Domingo Cavallo por un simple desacuerdo en cuestiones en minucias de las cuestiones económicas de la Argentina, y echó a la hija de Domingo Cavallo, que era una funcionaria que estaba en la OEA, en los Estados Unidos, por el simple hecho de estar en desacuerdo con su padre en detalles, en aspectos muy precisos y puntuales, de Domingo Cavallo, que fue un año atrás quien Milei decía el mejor economista, el mejor ministro de Economía de todos los tiempos, según el propio Milei. Entonces, si estamos ante una persona que es tan rápida para guillotinar, estoy usando palabras que usan ellos, ¿no? Para guillotinar gente por cosas menores, ¿por qué no son rápidos para guillotinar gente por cosas mayores? Y este uso de la guillotina, ¿no? A mí me preocupa ese tipo de metáfora tan violenta. Yo tal vez trataría de recordarle a la gente que Robespierre, que era quien usaba la guillotina en la Revolución Francesa en la época del terror, terminó siendo guillotinado él. Entonces, tendría cuidado con ese tipo de expresiones, porque francamente estamos en una época donde me parece que tenemos que aprender a vivir de forma democrática, y si ocurren escándalos de esta naturaleza, me parece que es ahí donde hay que reaccionar rápido y no con detalles, con economistas de otro tiempo que discuten prácticamente el punto y coma de una palabra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?